Efesios capítulo 5, Ephesians en la 5, carta del apóstol Pablo in the letter of Apostle Paul a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Éfeso. to the believers in Ephesus. Y dicen: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. It says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for it. 5 cosas que no sabías de la iglesia. 5 things that you didn't know about the church. Cuando yo nací, When I was born, hace mucho tiempo atrás, many, many years ago, ¿por qué se ríe? why are you laughing? Mi padre ya era pastor. My father was a pastor. Y tengo una foto por ahí que le voy a pedir a los muchachos que la pongan ahora, And I have a picture that I'm going to ask y'all to put up. de la iglesia de mi padre. This was from my father's church. Y voy a dar un premio el día de hoy al que me encuentre a mí en esa foto. I'm going to give a prize to anyone who can identify where I A ver am in this si la picture. cámara puede tomar la foto también. Así sale en el video. A ver, ¿dónde estoy? Where am I? No, no es el bebé. It's the baby. It is or isn't? En esa foto, que tiene como 40 años, This picture has about 40 years. calcules, yo tengo 51. If I have 51 years, Usted va a ver, mi madre está en la primera fila my mother is in the first con un first bebé en aisle sus brazos. with a baby in Mi her arms. madre es la segunda mujer de la izquierda. My mother's the second woman from the Tiene un left, bebé durmiendo en sus brazos. and she has a baby sleeping in her shoulder. Ese bebé es uno de mis hermanos. This baby is one of my brothers. Al fondo, At the end, del lado derecho, hay un anciano on the left side, there's an corbata. elder with a tie, y al lado del anciano hay un señor más joven, and by his side there's another young man también de corbata, with also who has a que tie, ese es mi padre, el pastor de la iglesia. and that's my father who was the Y pastor ahí of the tenía church. como 27 o 28 años. And he had about 27 years. He was about El 27. in señor this picture. anciano era su ayudante, The elder was his helper. era su compañero de 1000 batallas. His helper in all the battles he went through. Y delante de los dos ministros de corbata hay un niño de unos 10 años, And in front of those 2 men was a little boy that had about 10, que was ese about sí 10, soy yo. and that's me. Y por ahí esparcido hay algunos de mis hermanos. And there's some of my brothers and sisters there too. Esta foto tiene más de 40 años. This picture is more than 40 years old. Es la primera iglesia que mi padre pastoreó. It's the first church that my father Él pastored. comenzó a pastorear alrededor de los 18 años. He began to be a pastor when he was only 18 years old. Así que yo realmente aprendí a caminar agarrándome de las sillas y los bancos de la iglesia. So I learned to walk really in the church, grabbing onto the Y desde muy seats. temprana edad mi padre me enseñó And from a very early age, my father taught me a limpiar los bancos de la iglesia. to clean the seats Una hora antes de los servicios, 1 hour before the él me service. daba un trapo, un paño, un pedazo de tela para pasar y quitarle el polvo a los asientos de la iglesia. He would give me a rag to clean and get the dust off of the seats. Yo no entendía bien por qué él me pedía eso a mí, I never really understood why he pero asked yo me lo to do hacía that. con gozo y con alegría. But I did it with joy and Y tenía mis asientos preferidos, los que eran más fáciles de limpiar. and I had my favorite seats, the ones that were the easiest to clean. Recuerdo que los de atrás eran más altos y me costaba más trabajo limpiarlos. The ones in the back were higher and they were harder to Así que clean. mi favorito eran los de adelante. My favorite ones were in the front. Y desde esa época siempre me gustó sentarme en los bancos de adelante en la iglesia. And ever since this time, I really liked to sit in the very front seats in the church. Porque hay una unción especial en cada lugar donde usted se sienta en la iglesia. There's a special anointing wherever you sit in the church. Y según el tipo de cristiano es según donde se sientan. ¿Sabía eso? And according to what type of Christian you are, that's where Otro you día le voy a sit. predicar sobre eso.
On another day, I'll preach on this theme. Así que, limpiando los bancos de la iglesia, So as I was cleaning the seats in the church, aprendí a amar la iglesia. I learned to love the church. Y mirando a mi padre como pastor de la iglesia, And looking at my father as the pastor of the church, tomé una decisión. I made a decision. Nunca voy a ser un pastor de una iglesia. I will never be a pastor of a church. Porque a pesar de que mi padre jamás se quejó del trabajo de la iglesia, In spite of the fact that my father never complained about being the yo pastor, veía que era un trabajo muy difícil. I knew it was a very hard job. Yo veía que él sufría mucho por las personas. I saw how he suffered by the Que way he sufría was mucho cuando treated by alguien the se iba de people. la iglesia. He suffered when somebody left the church, Que se sacrificaba tanto por la obra del Señor. that he sacrificed so much for the work of the Los Lord. primeros años él no recibía un salario muy grande. The first years he received a very small salary. Muchas veces tenía que conseguir un trabajo afuera de la iglesia para poder compensar porque la iglesia no era muy grande y no le daba un salario digno. Many times he had to get a job outside of the church because the church was so small they could only give him a very insignificant salary. Nosotros vivíamos de ahí de la iglesia. We lived in the church. Esta iglesia estaba ubicada en un barrio llamado La Unión. This was located in a neighborhood called The Union. La Unión era un barrio de gente trabajadores, It was un a- barrio humilde. It was a working class neighborhood of poor. Pero nosotros vivíamos casi que a 1 hora y media o 2 horas de ese barrio donde estaba la iglesia. But we lived an hour and a half away from that Mi padre neighborhood. tenía que tomar 2 autobuses para ir de la casa a la iglesia. My dad had to take 2 buses to get to church. Generalmente él se iba temprano en la mañana y volvía tarde en la noche. Normally he left early in the morning and came back home late at night. Pero una noche pasó algo. But one night something happened. Demoró mucho en llegar. He was very late coming home, Se hizo la noche y él no llegaba. and he didn't make it. It was Así que mi nighttime. madre nos puso a dormir. And my mother put us to sleep. Éramos 7 hermanos en esa época. We were 7 children at that time. Ahora somos 8 porque se escapó uno que vino más tarde. En Now esa we're, época éramos 7. now we're 8 because there's one that slipped out at the end. Todos estábamos esperándole a él con mucha ansiedad. So we were waiting for him with a lot of anxiety Porque generalmente because generally él traía la comida. he brought supper, Pero ese día no llegaba. but this night he didn't No show llegaba. up. Y nos dio un poco de trabajo. Mi madre preparó una olla grande con té And so my mother fixed Té- a big pot of té tea, negro, té común, black tea, the cheap kind, y un pedacito de pan que había quedado y lo repartió. and a little piece of bread, and she Y cut dijo it, que fuéramos a dormir. and this was all we had to eat. We went to sleep. Pero es difícil hacer dormir 7 niños But it's con difficult hambre. to get 7 hungry que usted kids quiera. to go to sleep, no matter how much you want to get them to Ese sleep. día mi padre llegó muy tarde. This day my dad came Yo no very recuerdo late. bien, pero parece que llegó como a la 1 de la mañana. I think it was somewhere around 1 o'clock in the morning. Pero lo que sí recuerdo, But I do remember, porque a lo largo de los años esta historia se ha contado muchas veces en la familia. Mi padre mismo la contó y mi madre. my father has shared this story many times over the years. Dice que él llegó como a la 1 de la noche. He said he got home about 1 o'clock in the morning. Su esperanza es que todos los niños estuvieran dormidos. He was thinking that all of his children would be sleeping. Llegó tan tarde porque no había habido suficientes ofrendas. He came home so late because there weren't enough offerings, Él no tenía dinero. and he didn't have money. Tuvo que venirse caminando a pie. He had to walk because he didn't have money for the bus. En 2 autobuses le tomaba como 1 hora y media llegar. It took an hour and a half just to ride the No buses sé cuántas home. horas caminó él esa I don't noche. know how many hours he had to walk to Pero get llegó home that caminando a la night. casa. But he came home walking. Una de mis hermanas One of my sisters lo estaba esperando despierta. she was awake and she was waiting for him. Dice que cuando mi padre abrió la puerta, She said when my dad opened the door desde su cama ella dijo: papá, llegaste. and she said, "Dad, you're home. ¿Trajiste comida? Did you bring food?" Y mi padre no llevaba comida. And his dad didn't have any No tenía food. nada.
He didn't have Ni anything. siquiera había podido pagar el ticket del autobús para llegar He a la couldn't casa. even buy a bus ticket. Dice que esa pregunta de una de mis hermanas menores le clavó un cuchillo en el corazón. When his sister asked that question, it was just like a knife had been stuck in Y his lo único heart. que hizo fue cerrar la puerta y regresar para atrás, And the only thing that he could do is shut the door and go back. pensando qué hago ahora. What shall I do? He was No se thinking, atrevió a decirle a su hija, papá llegó tan tarde y no pudo traer comida. he didn't think to tell her that he didn't have any food to bring her. Así que fue a la casa de un amigo que vivía cerca He went to a neighbor, friend's house who was close by y le golpeó and en la puerta knocked on the door a la 1 de la mañana at 1 o'clock in the morning para ver si él tenía comida, to see if he had some food para que él pudiera llegar a la casa con comida para sus hijos. so he could bring some food home for his own children. El amigo dice que le dio unas bolsas bien grandes repletas de comida. And his friend gave him a big bag full of groceries. Yo pienso que a veces en el tiempo actual muchos renunciarían al ministerio si les pasara algo así, I think that today, if that happened to a lot of people, they would just renounce porque their hoy en día mucha ministry. gente es floja, Because now many people are lazy. no quieren sufrir por Cristo, They don't want to suffer for quieren que Christ. todo le vaya bien, They want everything easy. quieren ser prosperados. They want to be prosperous. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a servir a Dios y amar a Dios aunque no fueran prosperados? How many would be willing to serve the Lord even if they were never prosperous? En Hebreos 11 dice que aquellos primeros cristianos fueron apedreados y golpeados y perseguidos. In Hebrews 11, it says that the first Christians were stoned, they were tortured, Que vivieron peligros and they lived in y danger. vivieron en pobreza y en cárcel, They lived in prisons and in pero poverty, seguían predicando. but they kept preaching. Porque cuando tú estás convencido, Because when you're cuando tú convinced, sabes al Dios que tú sirves, when you know the God that you tú no serve, necesitas que Él te prospere económicamente. you don't have to be Tú prospered no by necesitas Him. estar sano ni bendecido You don't have to be whole, para hacer well, lo que Él te pidió que hagas. to do His will. Ese es un error de concepto que la gente tiene hoy en día. It's an error that many people Hay have muchos today. pastores pobres en todo el mundo There are many poor pastors que all no over tienen the carro, world. They don't have a car. que no tienen siquiera una bicicleta. They don't even have a Hay bicycle. muchas iglesias que no tienen luz eléctrica. There are many churches that don't Hay have muchos cristianos electricity. que alaban al Señor un domingo como lo hacemos nosotros There are many Christians who worship the y no Lord. tienen una guitarra, ni equipo, ni micrófonos, They don't have ni microphones. computadoras. They don't have computers. They don't. Miles, millones alrededor del mundo. There are millions around the world. Usted no le puede decir que no están haciendo la voluntad de Dios. You can't say to me that they're not Usted doing no the le will puede of decir God. que Dios no está con ellos. That God is not with them. Dios está con ellos. God is with them. Dios está con los pastores pobres. God is with the poor Dios está en pastors. las iglesias que tienen piso de barro. God is in the churches where they have a Dios floor está en los of pueblos mud. donde no hay nada. God is in the little towns where there's nothing. Pero siendo un niño yo dije, yo no quiero ser pastor, But being a child, I said, I don't want to be a pastor porque yo no quiero que me pasen esas cosas. because I don't want these things to happen to me. Por muchos años For many years, le dije que no al Señor, no cuentas conmigo. I said, no, God, don't count on me. I'm not going to be a minister. Yo puedo servirte en muchas cosas, I'll do a whole lot of things, pero no puedo ser un pastor. but I cannot be a pastor. Yo quiero vivir otro tipo de vida. I want to live another kind of life. Me fui a estudiar, I went to study. me hice un periodista, I became a journalist. conseguí un buen trabajo a los 17 años como periodista, I got a good job at the age of 17 as a journalist. ganaba un salario. I had a good salary. Yo quería ganarme mi propio salario. I wanted to earn my own money. No me vengas a hablar de ofrendas y diezmos. Don't come and talk to me about Yo voy a offerings. depender de mi profesión y de mi trabajo. I'll depend on my professional career and my job. Yo sé que mi padre sufría por eso, porque yo era el hijo mayor.
I know that my father suffered because of this because I was the oldest child. Yo le decía, papá, perdóname, pero yo nunca seré un pastor. And I said, Dad, forgive me, but I will never be a pastor. Todos los que dicen, yo nunca voy a hacer algo, All those who say, I will never do tienen que whatever, tener cuidado. be very careful. Todos los que dicen, Señor, yo eso nunca, All those who say, I will never do this, tienen que Lord, tener cuidado. need to be very careful Porque pensar así te hace perder tiempo. because you will lose time. Yo hubiera podido comenzar mi ministerio 10 años antes. I could have started my ministry 10 years earlier Hasta que un día a los 27 años, until one day when I was 27, el Señor me llamó the Lord called me y me dijo, es la hora, and He said, now's the time. es el momento. It's the moment. A los 12 años en una de esas reuniones, At 12 years of age in yo le one había of these dicho, Señor, reunions, úsame, heme aquí, I had said, Lord, use me wherever you want, sin tener mucha idea del alcance de esa oración. without really understanding what I was saying to the Y a los Lord. 27 años en una reunión similar, And when I was 27 in a similar el Señor me reunion, dijo, ¿te acuerdas aquel día hace tantos años que me dijiste, heme aquí? the Lord asked me, remember the day when you prayed that prayer many years ago? ¿Que querías que te usara? That you wanted me to use you? Sí, Señor, me acuerdo, claro, me acuerdo. Hasta quién predicó ese día. Yes, Lord, I do remember even who was preaching. Predicó un misionero americano. An American missionary preached. Su nombre es William Alton, un hombre que ya murió. His name was William Alton, and Fue un servicio increíble. it was an incredible service. Yo pasé adelante con una pasión, 12 años tenía. I passed forward with just 12 years of age. There was an incredible anointing. Así que el Señor me dijo, bueno, este es el día, el momento llegó. And the Lord said to me, this is the Dije, Señor, day. ok, está bien. ¿Qué quiere que yo haga? And so I said, well, Lord, what do you want me to do? Quiero que seas un pastor. I want you to be a pastor. No, no, Señor, tú sabes. No, God. Tú y yo tenemos un trato. We have Yo an te he dicho por agreement. muchos años cualquier cosa menos ser un pastor. I've told you I'll do anything but except be a pastor. El Señor me dijo, te necesito. And He said, I need you. Y me hizo sentir And He made me feel lo que Él sentía. what He felt. Y cuando tú sientes lo que Dios siente, When you feel what the Lord feels, tú no le puedes decir que no. you can't tell Him no. Cuando tú no sientes el corazón de Dios, When you don't feel the heart of God, tú puedes patalear, puedes gritar, mañerear como un niño chico. you can scream, you can yell, you can throw a temper tantrum. Y puedes hacer de Dios como si Él fuera tu sirviente, que puede darle órdenes para que te bendiga cada 5 minutos. And you can treat God as if He were your servant and He's going to bless you every 5 Pero cuando tú minutes. sientes lo que Dios siente, But when you feel what God feels, tú no puedes decirle que no. you can't say no to Him. Cuando tú sientes el corazón de Dios, When you feel the heart of cuando Dios God, te dice te necesito, when God says, I hay algo need que solo you, tú puedes hacer. when you have something to do, Hay algo que yo solamente puedo hacerlo a través de ti. something that only you can do for Him, Entonces tú no te puedes negar, then you can't deny tú Him. no te puedes resistir, You can't resist Him. no te importa más nada. Nothing else Lo matters único to que you. anhelas es servir a Dios The con only todas thing tus that you want to fuerzas. do is to serve the Lord with all of your strength. Ese día That day, entendí por qué mi padre nunca se quejaba. I understood why my dad never complained. Vivimos días y años de mucha pobreza. He lived many years of a lot Pero of usted iba a ver a mi poverty. padre cada domingo impecable con su camisa blanca y su corbata. But my dad was always neat with his white shirt and his Parecía tie. un millonario, He looked like a millionaire, pero el piso de nuestra casa era de tierra. but the floor in our house was mud. Esa camisa blanca era la única que él tenía. This was the only white shirt that he had. Pero yo comprendí cuando Dios me llamó a mí But I understood when the Lord called me, que cuando tú sientes el corazón de Dios when you feel the heart of God y lo obedeces, and you obey Him, te conviertes en la persona más feliz de la tierra.
you are converted into the happiest person in the Te world. conviertes en la persona que ha encontrado su lugar en el mundo. You're converted into the person who's found his place No te in the importa más world. nada. Nothing else matters. No te importa estar enfermo, It doesn't matter if you're sick, tener o no tener dinero. if you have money or don't Tú have solo money. quieres cumplir tu misión, tu pasión y tu llamado. You just want to complete your mission, your purpose that God has. Después vinieron años mejores y prósperos. Better and more prosperous years can come. Y mi padre siguió adelante con su sonrisa. And my father continued to be happy and Era un continued. pastor exigente, He was a pastor who demanded a pero lot, siempre sonreía. but he always smiled. La gente lo amaba The people in the church loved him porque era esa clase de pastor que cuando un hermano caía enfermo gravemente, He was the kind of person, they loved him because he was the kind of person who went él se to iba al hospital the hospitals to visit the sick members y of the ahí se church. quedaba And he would stay hasta que el enfermo se sanara o se muriera. until they were healed or they died. Muchos enfermos se murieron en los brazos de él. Many sick members died in his Si no arms. se morían, se sanaban. If they didn't die, they would be healed. Nunca tuvo él una iglesia multitudinaria. He never had a large church. Sus iglesias fueron más bien pequeñas. His churches were small, Pero el día que él se murió, but the day that he died, yo nunca había visto tanta gente I had never seen so many en un people funeral. at a funeral. Nunca había visto tanta gente en un funeral. I had never seen so many people in a Venía funeral. gente de todas partes que habían estado en algunas de las iglesias donde él había estado. The people came from all around all the churches that he had pastored. Entonces ahí comprendí There I understood que realmente no había él pastoreado iglesias pequeñas, he hadn't really pastored small sino había churches. pastoreado una iglesia grande. He had pastored a large church, Y estaban ahí ese día. and they were there that day. Lo que te estoy tratando de decir, What I'm trying to say, que tú no puedes entender la iglesia that you can't understand the church si no entiendes estas 5 cosas que te voy a mencionar rápidamente. if you don't understand these 5 things that I'm going to mention Cristo amó a rapidly. la iglesia. Christ loved the church. Cristo amó a la iglesia. Christ loved the church. Si Cristo amó a la iglesia, nosotros también debemos amarla. If Christ loved the church, then we too should love the church. Porque la iglesia Because the church es una comunidad amada. is a loved community. Cuando tú entras en esta iglesia, When you come into this tú church, estás en una comunidad de creyentes you are in a community of que believers son amados por el Señor. that are loved by the Lord. Alrededor de esta iglesia y de este ministerio Around this church and this ministry está el amor de Dios. is the love of God. Cristo amó a la iglesia. Christ loved the church. La iglesia es una comunidad amada. The church is a loved community. Por eso nunca tienes que oponerte a la iglesia. That's why you never have Nunca to, tienes que ser indiferente a la iglesia. you don't have to be Y indifferent. nunca tienes que criticar a la You iglesia. don't have to criticize the church Porque la iglesia es la novia de Cristo. because the church is the bride of Tú no puedes Christ. amar a Cristo si no amas a la novia de Cristo. You can't love Christ unless you love Christ's La bride. iglesia es una comunidad amada. The church is a loved community. Lo segundo que tienes que saber The second thing you need to know es que la iglesia es una institución divina. is that the church is a divine institution. En Mateo 16, 18 y 19, In Matthew 16, 18, and Jesús 19, dijo, yo edificaré mi iglesia. Christ said, I will build my church. La iglesia no la inventó un hombre. I'm sorry. La iglesia no la inventó un hombre. Ningún hombre inventó la iglesia. I'm sorry. No man invented the church. Sorry about that. La iglesia no es un producto de la sociedad. The church isn't a product of society. La iglesia es una institución divina. The church is a divine institution. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Christ said, I will build my church. Y él dijo que esa iglesia sería edificada en una roca tan firme And he said, I will build this
church on a rock so firm que ni el infierno podía prevalecer en contra de la that iglesia. even hell will not be able to prevail against the church. Muchas personas han dicho que esa roca se refiere al apóstol Pedro, Many people think or say that this rock referred to the porque Jesús apostle estaba Peter hablando con él cuando dijo eso. because Jesus was talking with him when he Mateo said this. 16, 18 y 19. Matthew 16, 18 and 19. Incluso religiones como la Iglesia Católica And their religions like the Roman Catholic enseñan que esa roca es Pedro o que fue Pedro, teach that this rock was Peter, pero eso no es correcto. but this is not correct. ¿Cómo se puede construir la seguridad de la iglesia sobre un fundamento de un ser humano? How can you build the foundation of a church on top of a human Que es person frágil, imperfecto. who's imperfect and fragile? Y Pedro fue un gran hombre de Dios, And Peter was a grand man of pero God, él cometió errores. but he made some big mistakes. Evidentemente la roca, Evidently, the rock que Jesús decía that Jesus was talking tenía que ser about algo mucho más firme que Needed- una persona. needed to be something much more firm than a human person. Entonces cuando leemos ese pasaje, And so when we read this passage, la roca que Jesús dice the rock that Jesus is talking about es la verdad que Pedro contesta cuando Jesús le pregunta, ¿tú quién piensas que is soy yo? is the truth that Peter responded to when he said, ¿Quién tú piensas que soy yo? "Who do you think I am?" Jesús pregunta. Was Christ. Entonces lo que Question. Pedro responde What Peter responded se convierte en esa roca sobre la cual Cristo edifica la iglesia. converts into the rock that Jesus built the church Y on. Pedro le dice, And so Peter said, tú eres el Cristo, "You are the Christ," Peter el said, Hijo del Dios viviente. "the Son of the living God. Tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living Y God." sobre esa roca, And over this rock, sobre la verdad de esa declaración, over the truth of this Jesús declaration, edifica su iglesia. Jesus builds his church. Porque hasta ahí lo conocían como Jesús de Nazaret. Because up to that time he was known as Jesus of Nazareth. Algunos lo conocían como el hijo del carpintero, Some people knew him as the carpenter's son. pero ahora Pedro le está poniendo un título But now Peter's giving him y a Pedro está title. diciendo, tú eres el Cristo, And Peter's saying, "You are the Christ. tú eres el Cristo. You are the Christ." Cristo es una palabra de origen griego Christ is a Greek word que significa el ungido. that signifies the anointed one. Pedro lo está ahora subiendo y le dice, tú eres el Cristo, And Peter is lifting up el him and Mesías, saying, el ungido de Dios "You are the significa. Christ. You are the el anointed Cristo. one. You are the Messiah." Pero también declara But he declares que Jesús no es solamente el hijo de José. that Jesus is not only Joseph's son. Dice, tú eres el hijo del Dios viviente. You are the Son of the living God. El hijo del Dios viviente. The Son of the living God. El hijo de Dios viviente. The Son of the living God. Él no es hijo de cualquier Dios. He's not the son of whatever Él es God. mucho más que el hijo de José. Much less the son of Jose's son. Él es mucho más que el hijo de cualquier Dios que ande por ahí. He's much more than the son. Él es el hijo del Dios viviente. He's the Son of the living God. Dios vivo, God, the living grande God. y temible. Grande y temible. Fearful and strong. Poderoso en batalla. Grand in battle. El que hizo los cielos y la tierra. The one who made the Jehová heavens de los ejércitos and the es su earth. nombre. God of the Y heavens. tú eres el hijo del Dios viviente. And you are the Son of the living Aleluya. God. Por eso no me gusta que le diga a Dios, Diosito. That's why I don't like to hear people say, Dios no es little Diosito. God. Es el creador del universo. He's not a little God. He's the Es el creator Dios of de the los universe. siglos. He's the God. Es el Dios of the viviente. centuries. He's the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living Esa es la God. verdad que hace temblar al infierno. It's the truth that causes La iglesia hell no to está tremble. construida por hombres. The church is not La constructed iglesia no es de fulano o de mengano. over people.
La iglesia está construida por Cristo. The church is constructed Por tanto, over la iglesia Christ. es de Cristo. For the church is of Yo soy Christ. pastor, I'm pastor, pero no tengo iglesia. but I don't have a church. Yo pastoreo una iglesia que es de Cristo. I pastor a church Aleluya. of Christ. Y así como los niños en la escuela aman a la maestra que lo cuida, And just like the children at school love their al fin del teacher, día van a dormir a brazos de sus padres. at the end of the day they're going to go sleep in their father's Personas arms. aman al pastor, People love their pastor, pero no son mías, but they're not mine. son de Cristo. They belong to Christ. Porque yo no pagué nada por ellas, I didn't pay anything for them. pero Cristo pagó con su sangre y con su vida por ti y por mí. Jesus paid with his blood. Por eso no hay que depender del pastor, hay que depender de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? That's why we need to depend on the Lord and not the Hallelujah. pastor. Yo no podía entender eso cuando era un joven que huía de mi llamado. I couldn't understand this when I was running from the will of God. Por eso entendí que mi padre estaba siempre alegre, So then I was able to understand why my dad was always happy. porque él sabía que las ovejas no eran de él, Because he understood that his eran de sheep Cristo. were Christ's sheep, not his. Por eso si hay algunos aquí, que yo sé que hay algunos aquí, So if there are any here, and I know that que there are tienen some un here llamado sobre sus vidas, that have a call on their no lives, huyas de ese llamado, don't run from that call, porque van a ser años de menos que vas a tener, because you're going to have less years, porque el dueño de la iglesia es Cristo. because the owner of the Las church is personas son Christ. de Cristo. The people are belong to Están Christ. seguras en las manos de Cristo. We're only secure Yo in the no sé hands si of the soy Lord. bueno o mal pastor, I don't know if I'm a good or a bad pastor, pero sé que las personas están en buenas manos, but I know that en la people mano are del mejor pastor del mundo, they're in the best pastor's del hands, dueño de la iglesia, the owner of del the que ha church, edificado la iglesia, that he built the y su church, nombre and his name es el Cristo, is the- el Hijo the del Dios Christ, viviente. the Son of the living God. Aleluya. Lo tercero que quiero que sepas, The third thing that I want you to know es Cristo el que añade la gente a la iglesia. is Christ is the one who's added people to the church. Pablo dice en Corintios capítulo 3, Pablo says in the third chapter of 1 Primera Corinthians, Corintios 3, 1 Corinthians que 3, nosotros somos colaboradores de Dios. that we're co-workers with Christ. Ayudamos a la edificación de la iglesia, We help to build the church, pero solamente Él puede añadir gente a la iglesia. but he's the only one who can add people to the Hechos church. capítulo 2 versículo 47 Acts 4:27 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. said the Lord was adding to the church all those who were El being Señor saved. añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser The salvos. Lord added to the church every day those who were going to be saved. En otras palabras, In other words, tú no viniste a esta iglesia, you didn't come to this church. te trajo Cristo. Christ brought you. Tú no viniste a esta iglesia, You didn't come to this te church. trajo Cristo. Christ brought you, Porque es Él el que añade la gente a la iglesia. because he's the one who adds to the Nosotros hemos church. creído esa ridícula idea del diablo We have believed this stupid idea of the enemy de que yo puedo elegir la iglesia. that I can choose the church. A ver si me gusta esta iglesia o no me gusta. We'll see if I like Si me this gusta este church, pastor o no me gusta. if I like this Si me gusta esta pastor, gente o no me if I gusta. like the people. No funciona así, señores. It doesn't function that Es way. Cristo el que añade la gente a la iglesia. Christ is the one who adds to the church. Tú no viniste a esta iglesia. You didn't come here. Cristo te trajo. Christ attracted you. He brought you. Lo cuarto que quiero que sepas, The fourth thing that I want you to know, la iglesia tiene autoridad. the church has authority. Jesús le dice a Pedro: Christ said to Peter, y yo le daré las llaves del reino de los cielos. I will give you the keys to the reign Todo lo of que ates the en la tierra heavens. será atado en el cielo. Whatever is bound in heaven will Y be todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. whatever is bound in heaven will be bound on earth. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Whatever's unbound on heaven will be. Llave significa autoridad. Keys signify authority. Cristo le entregó autoridad a la iglesia.
Christ gave authority to the autoridad church, para atar y desatar. authority to bind and to loose. Y no le entregó las llaves de la iglesia, And he didn't give the keys to the church. entregó las llaves del reino. He gave the keys to the kingdom. Lo que Cristo nos entregó son las llaves del reino. Christ gave the keys to the Cristo kingdom. vino a establecer el reino de Dios. Christ came to establish El evangelio es acerca del gobierno de Dios. the good news has to do with the reign of the Así que Lord. cuando Cristo le entrega la llave del reino a la iglesia, le está dando la autoridad a la iglesia When Christ gives the keys, he's giving para authority hacer lo que tiene que hacer. to the church to do what they need to do. Tú y yo tenemos autoridad dada por Dios para expandir el reino de Dios. We have authority to expand Se the nos fue reign of Christ. conferida la autoridad The authority was para given hacer lo que Dios nos pidió que to hiciéramos. do what God asked us No, to no, do. no podemos dudar. We can't doubt. No, no podemos estar ahí entre una idea y otra idea. Tenemos la autoridad para hacer lo que Dios nos dijo que We hiciéramos. can't be doubting whether we have the authority or not. Porque la iglesia es una embajada del reino de Dios. The church is an embassy for the reign of the El Lord. otro día tuve que renovar mi pasaporte y tuve que ir a Miami, a la embajada de mi país en Miami. The other day I had to go all the way to Miami to renew my visa. Pero cuando pisé la embajada, When I entered into the embassy, ahí hay un cartel que dice: usted está en territorio nacional uruguayo. when I entered in there, there's a sign that says you're in territory from Uruguay. Y las personas que trabajan ahí tienen la autoridad para darte el documento. And the people who work there have the authority to give you your legal Y ese documents. documento es válido And this document porque is fue valid entregado because it was en una embajada. given to you in an embassy. La iglesia es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. The church is an embassy of the reign of the Todo Lord. lo que se manifiesta en el reino se manifiesta en la iglesia. Everything that manifests itself in the reign Cuando of God usted pisa manifests este itself. lugar, When you step este into no that es un lugar place, cualquiera. it's not just Es some el reino place. de Dios. It's the reign of Usted no está God. en una iglesia cualquiera, usted está en el reino de Dios. You're not just in some place, you're in the reign of Usted no está God. sirviendo a una iglesia, a un pastor, usted está sirviendo en el reino de Dios. You're not serving a church, you're serving the reign of the Lord. Lo quinto que quiero que sepa The fifth thing that I want you to know es que la iglesia está formada por personas que han sido llamadas por Dios. the church is based on people who've been formed by the Lord. La palabra iglesia The word church está más de 100 veces en el Nuevo Testamento is found more than 100 times in the New Testament. y siempre se usa como una traducción de una palabra griega And it's always used as a translation of a Greek que word, es eclesía. which is Eclesía con doble K. ecclesia with two K's. Y eclesía significa It signifies los llamados. the called ones. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego. You all know that the New Testament was written in Greek. Y esa palabra eclesía significa los llamados. And this word in Greek means the called ones, the Por lo called out tanto, la ones. iglesia And this is why es una comunidad is a community de personas que tienen un distintivo, of persons that have a distinctive que son llamados por Dios. that they're called out by the Lord. La Biblia dice que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. The Bible says that God called us out of darkness Que into antes light. no éramos pueblo, That before we were not a pero que people, ahora somos el pueblo de Dios. but now we are the people of God. Cuando tú entras a la iglesia, When you enter into the church, es porque hay un llamado sobre tu vida. it's because there's a call on your life. Un llamado. A call. Tú eres parte de una iglesia amada. You're part of a beloved church. Número 2, Number 2, tú eres parte de una institución divina. you're part of a divine No institution, not a human Divina. institution, a divine Número institution. 3, Number 3, estás aquí porque Cristo te trajo. you're here because Christ called you. He drew Número you. 4, Number 4, tú tienes autoridad you have para authority hacer lo que Dios te pidió que hicieras. to do what God's asked you to do. Número 5, And number 5, tú eres alguien llamado you're someone called por Dios. by God. Entender estas 5 cosas
To understand these 5 things, tienen que redefinir tu posición you have to redefine your y tu position propósito en la iglesia. and your purpose in the Y church. tú ya sabes, si me has escuchado antes, And you know, if you've heard me que before, criticar la iglesia es fácil, it's easy to criticize the church. ser la iglesia es difícil. Be the church to be the church is hard. Quizás Dios usó alguna circunstancia para traerte. Possibly God used some circumstances Una to draw enfermedad, you, a sickness, Una crisis, a crisis, circunstancias. a circumstance. Tal vez Dios te puso cerca a alguien que te invitara. Maybe God put you close O de to pronto somebody Dios who solo puso invited you. interés en ti de venir. Or maybe God just put interest in you to come, Cualquiera sea la manera regardless of however it que Dios happened, te trajo. that God brought you. Él te trajo. He's the one who drew you. Él te llamó. He called you, Y Él te eligió. and He chose you. Él te eligió. He chose you. Quizás nadie en la vida nunca te eligió para nada. Perhaps no one has ever chosen you in your life. Ayer fuimos a jugar al fútbol con los hombres Yesterday we went to play soccer with the guys, y me dio un gusto. and it made me very happy. Me quería dar hace muchos años. I've wanted to do that for many Porque yo no years. soy muy buen jugador de fútbol. I'm not a real good soccer player. El Señor me mandó a predicar, no a jugar al fútbol. But God called me to preach, not to play football. Pero cuando yo era jovencito, soccer. me gustaba jugar, siempre me gustó. But I loved to play when I was a kid, Pero nunca me elegían. but they never chose me. Cuando se ponían a elegir los jugadores para uno y para otro equipo, When they were choosing players siempre for me their dejaban team, para último. I was always the last one Y chosen. entonces decían los capitanes de los dos equipos: And so the 2 captains of the team elige a said, Andrés. pick Y el Andrew. otro decía: no, elígelo tú. No, pick him. No, you pick llévatelo him. tú. No, llévatelo No, you tú. take Ninguno him. me quería en su equipo. Nobody wanted him on their Así que ayer team. en la tarde yo elegí los jugadores. So I was the one who chose yesterday the Yo fui el team. capitán de uno de los equipos y yo elegí a los que yo quise. I chose who I wanted to be on Y my así team. también me aseguraba de que me eligieran. And so I ensured that I would be chosen. Yo no sé si a ti te han elegido o no, I don't know if they've chosen you or pero sé not, que Dios te eligió. but I know that God has chosen you. Yo no sé qué Dios vio en ti, I don't know what God saw in pero you, Él te eligió. but He chose you, Y sé que Él te trajo hoy and He brought you here today por razones for reasons que solo tú y Él conocen. that only you and Him know. No creas otra cosa. Don't believe anything else. Dios usó circunstancias para que estuvieras aquí, God has used circumstances to bring you pero here, tú y Él saben but you and Him know que este encuentro era necesario. that this encounter was Que estuvieras necessary. aquí hoy era necesario. It was necessary for you to be here today. Cuando sentí el corazón de Dios, When I felt the heart of God, le dije que sí. I said yes. Dejé mi trabajo, I quit my job. dejé mi profesión como periodista I quit my profession of being a y journalist, me hice pastor. and I said, I'll be a pastor. No crea que ha sido fácil. Don't believe it's been easy. Hay profesiones muchísimo más fáciles que ser un pastor, They're much easier careers other than being a pastor, pero no la cambiaría por nada del mundo, but I wouldn't change it for any other career porque soy feliz sirviendo al Señor. because I'm happy serving the Lord. Hay buenos días y hay malos días. There are good days and bad Hay days. días que tienes ganas y energías y días que te sientes enfermo. There are days when you have lots of energy and Pero interest, estar en el in, centro de la voluntad de Dios para tu vida but when you're in the center of God's will, es el mejor lugar del mundo it's the best place in the world para estar to plantado. be planted. Dile que sí a Dios hoy. Tell the Lord yes today. Yo atrasé 10 años mi llamado. I waited 10 years late to say yes to the Lord. Empecé a los 27, I started at pero si 27. hubiera sido un poco más sabio, If I had been wiser, hubiera sido un pastor a los 17 como fue mi padre. I would have been a pastor at the age of 17. Dios redime el tiempo. God redeems the time. Para Dios nunca es tarde. For God, it's never late. Tenía otra conclusión en mi sermón.
I had a different conclusion in my Siento la sermon, dirección del Espíritu Santo but I feel a different moving of the Holy Spirit para hacer un llamado esta tarde to have an invitation this afternoon a todos los que quieren servir a Dios. to all those who want to serve God. Hoy puede ser el día que cambie tu vida y tu futuro. This can be the day that will change your future. No es un llamado a los que quieren venir a la iglesia el próximo domingo. It's not a call to those who want to come to church El next próximo week. domingo va a estar tremendo, vamos a tener un servicio espectacular. We're going to have a great service next Usted Sunday. ya sabe. Y'all already know. Es un llamado a aquellos que hoy han entendido y han sentido el corazón de Dios. This call is for those who have heard and responded to the heart of Y hoy God, le van a decir que sí, and they want to say, yes, yo quiero servirte. I want to serve you, Lord. ¿En qué puedo servirte? And how can I serve you? Poner la foto de nuevo porque quiero mencionar y que vean a una persona que yo hablo mucho de ella. Y está también ahí en la foto. Una persona que usted me escucha muchas veces citar. Alguien me dijo hace poco, pastor, usted amaba mucho a su abuela, ¿verdad? Siempre estoy hablando de mi abuela. Somebody was saying how much that I loved my grandfather a great deal. Mi abuela es la anciana que aparece su cabecita atrás del hombro derecho de mi padre. My grandmother is the one who's behind my Está el grandmother. anciano, está mi padre y al lado está mi abuela. Mi abuela era una mujer. My grandmother was a woman. Siempre llevaba su cabello recogido, She always had her hair pulled up como las cristianas de antes. like the old-fashioned Christians. Cuanto más recogido lo llevara, más cristiana eras. The more that you pulled it up, the more holy you were. Yo era uno de los pocos, si no el único, I was one of the few, if not the only, que veía a mi abuela that saw my grandmother cuando se desataba su moño. when she would let her hair down. Caía todo su gran cabello largo And sobre all su of her espalda. long hairs came falling down Porque me quedaba casi todos los fines de semana because I was with her almost every a dormir en la weekend casa de ella. to sleep in her house. Y todos los hermanos pensaban que la hermana Margarita, porque así se llamaba, era una santa que jamás ni para bañarse se soltaba el pelo. And they all thought that my grandmother was so holy that she never let her hair down. Pero yo sabía los dos secretos de la hermana Margarita. But I knew two secrets about grandmother Número uno. Margaret. Number one, Sí, se desataba el moño. yes, she would let her hair down. Y lo hacía antes de dormir. And she did it before she slept. Y el segundo secreto The second secret es que después que se desataba el moño, is that after letting her hair down, se arrodillaba al lado de su cama she got down on her knees beside her bed a orar. to pray. Yo no sé cuánto tiempo oraba, I don't know how long she prayed porque generalmente because generally yo me dormía. I was sleeping, Pero muchos días, but many days cuando yo me despertaba, when I woke up, ella estaba arrodillada orando. she was still praying. Nunca supe I never knew si se despertó antes que yo para orar otra vez, if she woke up before early to o pray si se early, pasó toda la noche orando. or if she prayed all night. Y siempre tuve la sospecha And I always had the suspicion de que efectivamente that effectively muchas noches se pasaba orando toda la noche. many nights she prayed through the whole night. Por eso me pongo nervioso con las mujeres de ahora, That's why I feel nervous with the women Con of los today hombres. and with the men, que se quejan por cualquier cosa, that they gripe about Que le reclaman a one little Dios. thing. They're blaming God. que no oran ni 5 minutos al día They don't pray for 5 minutes y que oran a solo day. cuando están enfermos or only when they're y sick que oran cuando están en una crisis, or when they have a crisis pero sus nietos no los ven orar, or when their pero sus hijos no los grandchildren, ven orar. Solo los ven orar cuando vienen a la iglesia. the only time that they pray is when they come to church. Pero Dios me permitió ver esas cosas.
God permitted me to see these por los things planes que Él tenía para mi vida. for the plans that He had for my life. Mi padre me enseñó a limpiar los bancos de la iglesia. My dad taught me how to clean the pews in the church. Tal vez porque Él tenía la esperanza secreta. Tal vez porque Él Possibly. tenía la esperanza secreta Possibly because he had the secret expectation de que de esa manera that in that way Dios me hablara God would speak to me o que yo aprendiera a amar la iglesia. and I would learn more about the church. Y lo logró. And he was successful. Póngase de pie. Stand